consejerías, pedidos de oración, asistencia espiritual, estudios bíblicos. Solicítelos al WhatsApp más 569-9854-3233. El Mensajero, la radio. Le damos gracias al Señor por sus alabanzas. El pueblo se regocija en las alabanzas al Señor. Y nosotros como pueblo sabemos que tenemos que cantarle con entendimiento, con gozo, con alegría. Tenemos que disponer nuestro corazón, que nuestros pensamientos salgan, todo lo negativo que puedan en nosotros salgan en la presencia del Señor. Y que estemos dispuestos a alabarle de principio a fin, ya sea que seamos muchos o que seamos pocos, siempre hay que alabar al Señor de corazón. Dios es nuestro Señor y Salvador. No hay nada más importante que Él. Incluso la Biblia tiene ese mandamiento que es importantísimo. Amarás al Señor tu Dios. El resto lo sabemos, con toda tu mente, fuerza, alma, corazón, con todo lo íntegro que es el ser humano, debe alabar a Dios. Y el orden que Dios nos da para que seamos establecidos como pueblo de Dios es tener en cuenta que Dios es primero, segundo, la familia y tercero, la iglesia. Pero si su corazón está en Dios, las tres cosas van a ser importantes. ¿Por qué? Porque usted para honrar a Dios va a servirle a su familia. Usted para honrar a Dios va a adorarle conjuntamente con otros hermanos. Y si usted va a adorar a Dios, va a cumplir estos dos mandamientos, que son los que conllevan todos los mandamientos que el Señor dejó en su palabra. Porque también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el segundo, tan importante como el primero. Así que, hermanos, nos vamos a preparar. Busque su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Romanos, capítulo 1, ...21 al 22. Mientras usted busca su Biblia, saludamos a todos aquellos que se están incorporando a través de cualquier medio, de la página web de la iglesia, JesúsNuestroRefugio.cl, también a través del Facebook, a todos nuestros hermanos que están también a través de Radio El Mensajero.cl y también en Instagram. Y así saludar a todos los que ahora están y a los que van a estar, porque después se suman muchas personas que ven estas predicaciones y pueden compartirlas después con sus opiniones. La palabra del Señor dice así en el versículo 21. Le damos lectura en el nombre del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tomen asiento. ¿Qué está hablándonos acá el apóstol Pablo? De que un hombre sin conocimiento espiritual difícilmente va a entender las cosas del Señor. Porque si a Dios no lo glorificaron, fue porque lo desconocieron. Y le dieron
gracias a otros elementos, vale decir, algunos le sirven a dioses, a los cuales el Señor nuestro aborrece, a otros a principados, como el dios Mamón, como este mundo adora al dios de las riquezas. Y así pues, glorifican eso y no glorifican a Dios. Entonces la palabra señala acá que como no le dieron gracia a Él, Él los entregó a su propia verdad. Él no intervino porque Dios es muy respetuoso, estimada persona, de lo que usted quiera hacer. Nosotros los que estamos en la familia de Dios hemos entendido y acogido el llamamiento que Él nos hizo para incorporarnos como familia, para incorporarnos como pueblo de Dios. Ahora el que entra por una puerta angosta, pero nadie fue obligado. A nadie se le dijo de que si no aceptaba, Dios se iba a ir en contra de él. Sino que todos los que pertenecemos a esta tremenda familia de Dios, inmensa en todo el mundo, escuchamos su llamado, sentimos en nuestro corazón la invitación y la aceptamos. Pero fue por voluntad propia. Y es por eso que Dios respeta la libertad del varón. Ninguno podrá decir que fue obligado. Ninguno de los que servimos a Cristo podrá decir que estamos obligados porque si no estamos a punto de perder algo que Él prometió que nos daría. Le servimos a Dios porque le creemos, porque le amamos. Le servimos a Dios porque entendemos que sin Él no somos nada y que todo lo que hay hecho ha sido por Él hecho. Por lo tanto, no hay Dios alguno, con minúscula, que pueda compararse a Él. Y esto es lo que Dios le llama a los hombres necio. Necio, porque en su corazón dice que no hay Dios. Y se va detrás de otras cosas, de una gloria personal. Se va detrás de algunas luchas personales, olvidándose que todo procede de Dios. Y Dios los respeta, pero no sin antes hacerles un llamado. No sin antes aclararles la película y decir, escoge este o este. Hay un camino angosto que es difícil, que vas a tener que dejar toda tu vanagloria fuera al entrar, vas a tener que dejar tu carácter, vas a tener que dejar tus iras, vas a tener que dejar todo aquello que te impida ser un habitante del reino de Dios como Dios quiere. Y vas a tener que nacer de nuevo, partir de nuevo. Olvídate de todo lo que el mundo te enseñó, porque todo lo que el mundo te enseñó es vano, no tiene ninguna relación con lo que Dios te puede enseñar. Todo lo que te enseña el mundo es temporal, todo es temporal, todo pasa y después se añeja y después muere, todo. Pero lo que Dios siempre te ha dicho desde el momento que tú llegaste a Él, que eres una persona que estás creada para vivir eternamente con Él. Por lo tanto, preocúpate más de las cosas eternales que de las temporales. ¿Y qué es preocuparse de las cosas eternales? Poner oído a lo que Dios dice, poner oído a sus instrucciones, poner oído a lo que Él te señala, qué te conviene, qué tienes que hacer, poner oído a tu corazón cuando el Espíritu Santo te habla. Eso es lo que Dios dice que es lo que permanece para siempre. Pero cuando tú te olvidas de Dios y empiezas a tener la fe puesta en otras cosas, la fe puesta, por ejemplo, en alguna institución, en alguna entidad, en alguna corporación, en algún amigo, en algún trabajo, en alguna persona que tú crees que te puede suplir las necesidades, te vas a encontrar con que ahí no tienes ninguna respuesta. Y si te dan respuestas, son respuestas temporales que siempre te van a servir para chaparte. Porque el que no está en el reino de Dios pertenece a otro reino, en donde las maquinaciones, en donde las ideas equívocas, en donde habita el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, ¿no es cierto?, es a lo que se enfrentan, al engaño, al miedo, al temor, al pánico de vivir una vida que trae solamente puro sufrimiento, lo cual la Escritura dice que no es así. Entonces, Él nos enseña y nos da una directriz.
para que sigamos ese camino. Así que cuando la palabra del Señor dice que profesando ser sabios, porque hay muchos que son sabios en su propia opinión. Ahora esta teoría de que la tierra es plana. Oye, si nos llevan en qué entretenerse, nos llevan en qué inventar para atraer la atención del mundo, para atraer la atención de las personas. Y uno que es cristiano, que ha leído la Escritura, cuando ve que Isaías dice, y el Señor está sentado en el círculo de la tierra, vale decir, círculo, para los que no saben, es algo redondo, no es algo cuadrado, no es algo plano. Entonces el Señor dice que Él tiene la tierra como el estrado de sus pies y está sentado en el círculo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra no es cuadrada. Por eso le digo que el engaño hoy día es permanente, y es permanente para las personas que no tienen un conocimiento de Dios. Entonces, estimada persona, hoy día yo quiero decirle a ustedes cuál es la realidad del mundo espiritual hoy día. ¿Cuál es la realidad del hombre sin el Señor? ¿Cuál es el fin de uno y el fin del otro? En su palabra el Señor nos enseña a resistir al diablo y a tener en cuenta sus maquinaciones, en saber cómo que Él vino a dividir. Él es el primer homicida, el padre de mentira. Él creó el mal. Como algunos andan diciendo que Dios es el creador del mal también. Son necios, no conocen a Dios, no saben quién es Dios, no han entendido nada. Entonces, el corazón entenebrecido es ese corazón oscuro que nada entiende. ¿Y quién lo corrompe? ¿Quién lo oscurece? La palabra también lo dice, el príncipe de este siglo. ¿Y quién es el príncipe de este siglo? Aquel que le dijo a Jesús, si postrado me adoras, yo te daré todas las riquezas. Porque Él es el dueño de la riqueza en estos momentos. O sea, Él tiene chip libre, porque Dios le ha dado chip libre para determinar quién le cree al diablo y quién le cree a Dios. Y el pecado imperdonable es decirle a Dios mentiroso. Entonces, Él en estos momentos da la oportunidad, en estos momentos está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, personas que sean de una sola línea, de una sola palabra. En verdad, que lo principal en su corazón sea Jesucristo el Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. En Él están las tres cosas más importantes de la vida. Si yo quiero llegar a una meta, tengo que saber el camino. Bueno, Él es el camino. Si yo no quiero que me engañen y saber la verdad, bueno, Él es la verdad. Si yo quiero tener vida y vida en abundancia, como Él lo dijo, Él es la vida abundante. Entonces el hombre que está en la oscuridad no entiende esas cosas. En Juan 12:40, si me siguen, le agradecería mucho. Juan 12:40, en su Biblia, el Nuevo Testamento, dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El que busca a Dios con los ojos, el que busca a Dios en las paredes, en los símbolos, en los ídolos, nunca lo va a encontrar. Al corazón usted lo busca internamente en su corazón. Porque Él le va a hablar siempre a su corazón. Él le va a hablar a su espíritu. A ese espíritu que Él le dio cuando le dio vida. Ese espíritu que usted tiene, que no tiene relación con Dios, es un espíritu que en este momento está muerto. Y cuando el espíritu de Dios toca el espíritu del hombre, nace la vida. Eso dice la Escritura. Si el espíritu de Dios está en usted, usted va a entender las cosas de Dios. Si el Espíritu del Señor a usted la selló, a usted la hizo nacer de nuevo, usted va a entender las cosas de Dios. No hay forma de entender las cosas de Dios si primero el Espíritu Santo no está en usted. Usted va a entender secretos que Dios tiene para sus hijos, que lo dice en Deuteronomio, guardaré yo estas cosas o se las daré a entender a mis entendidos, a mis protegidos, a mis hijos, a mis profetas, a aquellos que me siguen.
Estoy parafraseando. Entonces, estimada persona, ¿qué es lo que es esto que pasa? En 2 Corintios, por favor, 2 Corintios, capítulo 4, puede ir anotando los versículos. 2 Corintios, capítulo 4, versículo de 4 al 6, dice así: a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es la revelación del Señor. Cristo es el que viene, nos rescata, nos lava, nos deja aceptos para el Señor. Es el que nos justifica, el que se lleva nuestros pecados, es el que dejó nuestros pecados en la cruz. Él es el que nos va a dar claridad en este mundo de tinieblas. Él es la luz que alumbra mi camino, es la lámpara que me muestra el caminar. Él es el Señor de nuestras vidas. Tengámoslo en cuenta que Él nos va a aclarar y nos va a llevar a toda verdad. Y la verdad nos hará libre, dice el Señor. ¿Libre de qué? De tanta mentira, hermano. De tanta cosa, que los ovnis, que acá, que el calentamiento global, que mi abuelita, que tu tía. Son cosas nefastas. Si bien es cierto, la Biblia habla que los tiempos que vienen van a ser tremendos, pero ¿para quiénes van a ser tremendos? Para aquellos que en esta época, en estos tiempos, están rechazando el llamamiento de Dios. Pero para sus hijos no, porque la luz resplandece. Estamos atentos, estamos con nuestros oídos espirituales atentos al sonar de la trompeta que vendrá a sacarnos de este escenario, a lo cual algunos quieren quedarse. No lo entiendo. Se les dice, oye, no les conviene quedarse. La Biblia dice que el único que nos hace huir de la ira de Dios, de la ira venidera, es Jesucristo. Ven, Él te está llamando, como los llamó a ustedes, como me llamó a mí, como está llamando a cientos de miles en esta hora que han endurecido su corazón. Entonces, en su ignorancia, serán juzgados por la obediencia a su conciencia, por la obediencia a sus pensamientos, por la obediencia a sus dichos y por su obediencia al que yo creo y yo pienso que, por obediencia a lo que yo pienso que es así. Hay un puro lugar donde podemos llevar nuestra conciencia, que a los pies de Dios, para que Él nos muestre con su luz quiénes somos y el peligro que estamos corriendo en este mismo momento, el peligro que muchos están corriendo, muchos que no saben si el día de mañana lo verán, haciendo planes a largo plazo, hablando de aquí a 20 años, algunos otros están hablando del año 50. Necio, dice el Señor, porque en su corazón no han dicho si Dios quiere, el dueño del tiempo, el dueño de todas las cosas. No lo quieren escuchar, escuchan a sus conciencias. Escuchan y escuchan conforme a lo que sus ojos ven en forma racional. La dureza del corazón, para que no entiendan la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. La dureza del corazón, el hombre la pone como piedra dura porque le cree más a las cosas temporales que a las cosas de Dios. El hombre endurece su corazón porque hay otras cosas que son más simpáticas que servirle a Dios. Como dicen algunos, no, es que yo no podría dejar, soy mujeriego, me gustan mucho las mujeres. Y la Biblia me dice que no puedo ser de eso. Por lo tanto, no, pues yo quiero seguir a mis placeres, a lo que yo creo que me gusta, a lo que yo creo que me hace bien. Muchos de esos, hoy día,
le cierran la puerta al Señor. Muchos de esos prefieren estar en un lugar donde van a sentir un placer temporal. Una fiesta, usted va a una fiesta, termina la fiesta, se va a su casa, se terminó la fiesta y después vienen algunas situaciones que usted pensó que nunca iban a llegar. Esos son los que viven para el placer, los que viven para una época, no son los que viven para siempre. Así que, hermanos, Dios a toda esa gente las trata de rebeldes. Abren sus oídos, no a Dios, sino que abren sus oídos a la mentira. Y la mentira los tiene esclavizados. La dureza del corazón. Todos aquellos que han recibido la palabra les implica una decisión. Nadie es engañado, hermano. Cuando un evangélico, un cristiano, un protestante se para en la calle a predicar, la gente escucha y la gente pasa indiferente. Algunos reciben, otros no. Pero Dios está dando un llamado para que tomen una decisión. Dios está hablándole a la mente, a la conciencia, al corazón, para que ellos tomen una decisión. Escoge, le dice Dios. Hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Hay un cielo y una tierra. Hay algo bueno, algo malo. Hay luz o tiniebla. Escoge. Después no podrán decir, nadie me lo explicó. Nadie me dijo cómo era esto. Nadie a mí me dijo que si yo no hacía esto, me iba a ir al infierno. Toda persona ha tenido su oportunidad, pero aquellos que han oído, han recibido, no han creído, Dios los entrega ya para que hagan lo que quieran. Y el capítulo 1 de Romanos que estábamos leyendo, se trata de eso, de la dureza del hombre, del corazón. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Escucharon de Dios y dijeron que Dios era un ser como otro, que era una persona como Mahoma, como Buda, una persona que como muchos se han levantado diciendo que son Dios. Pero yo los que conozco, ninguno dijo que era Dios, sino que la gente los ha endiosado. Han profesado ser sabios y ahí están entregados a su mentira. Hermanos, rebeldes, en Efesios 2, capítulo 2, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 2. Someterse a Dios, hermano, es lo que Dios quiere. Mantener esa misma actitud que usted le prometió a Dios. Pero hay muchos que han prometido hoy día son rebeldes a Dios. Hay muchos que tienen a Dios y tienen al Evangelio como Frank Sinatra, a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Total. Dios entiende que yo creo en Él, pero yo tengo formas de actuar, tengo formas de creer. Eso Frank Sinatra está muy equivocado. Efesios 2, capítulo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Su misión es atarlos, hermano, es confundirlos y llenarle la cabeza de mentiras, y que usted se crea Superman, ignorando que usted es como el chapulín. Eso es lo que Satanás quiere, los engaña, para que no conozcan a Dios, para que no conozcan a Dios. Ese es el plan que tiene Satanás, porque la mentira más grande que le ha dado mucho resultado a Satanás es creer que Él no existe. Que la gente diga, no, sí, que eso es puro cuento. El mundo es el infierno, la tierra es el infierno, el demonio es cada uno de nosotros. Ignoran que en el infierno no hay agua.
aquí pueden tomar agua. Ignoran que aquí no se van a quemar, a menos que se metan en un incendio. Satanás los engaña. Les muestra una gloria falsa. Quiere mantenerlos atados a esos lazos, a esa rebelión, la cual ha nacido en sus corazones. Por eso, ¿cuántos le siguen el juego a Satanás? ¿Cuántos le creen más al diablo y no quieren abrir su corazón para que Dios entre y le enseñe la verdad? Y mire, en 2 de Timoteo hay un versículo que es muy clarísimo para lo que estamos hablando, estimados hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿De dónde cree usted que vienen los homicidios? ¿De dónde cree usted que vienen los robos? ¿Los pleitos? Es porque el hombre siempre ha querido ganar espacio en la mente y en el corazón de otros. Es muy difícil, hermano, ponerse de acuerdo con una persona que no tenga a Dios en su corazón. Jamás usted va a ponerse de acuerdo con un ateo, a menos que usted se convierta en ateo o él se convierta a Cristo. Mientras ambos pertenezcan a un bando, jamás. Es como hoy día pasa. Hoy día estamos viviendo un conflicto en donde una nación está dividida y que no se pueden poner de acuerdo. Una nación que cada día se hunde más porque su gente no se puede poner de acuerdo. Porque hay dos opinando, hay dos tratando de ponerse de acuerdo en algo y siempre sale una tercera opinión. El hombre es así, porque tiene unos parámetros diferentes a los que Dios tiene. Dios a mí me enseña ¿a qué? A escuchar. ¿A qué? Humilde el corazón. ¿A qué? En no ofender a mi prójimo. ¿En qué? En darle prioridad a Dios en todas las cosas. ¿En qué? En ayudar al desvalido. Dios me enseña cuáles son los parámetros que yo debo seguir. La Biblia me dice, no contiendas. No contiendas con los necios. Escuché el otro día algo que me gustó mucho, que lo voy a compartir. En donde estaba el tigre con el burro. Ambos conversaban. Y de repente el tigre dijo, oye, qué lindo se ve el pasto verde. Y saltó el burro y dijo, no, el pasto no es verde, el pasto es azul. Pero hombre, ¿cómo va a ser azul? Yo veo que el pasto es verde. No, dijo el burro, pero ¿cómo voy a ser tan ciego? El pasto es azul. No pudieron ponerse de acuerdo hasta que decidieron ir a donde uno que era más sabio que ellos, llamado rey de los animales, y fueron a preguntarle al león. Y el tigre le dice, mira león, hemos venido a preguntarte a ti por qué hay una disputa con el burro. Yo le digo al burro que el pasto es verde. Y el burro me dice que es azul. ¿Qué dices tú? ¿Cuál de los dos tiene razón? Y para sorpresa de todo, el león dijo, el burro, el pasto es azul. Y el tigre lo queda mirando y dice, ¿cómo? El burro tiene la razón, el pasto es azul. Terminado el encuentro, el burro se fue, lo despide el león y el tigre le dice, ¿pero cómo se te ocurre decir eso? ¿Acaso no sabes tú que el pasto es verde? Y el león le dijo, sí, yo sé que el pasto es verde,
pero te puse en vergüenza, porque tú sabes que nunca vas a hacer a entender un burro. Por lo tanto, hermano, cuando la Biblia me dice que yo no entre en discusión con un neófito, me está diciendo el burro nunca va a entender. Con el respeto a los burros. Porque hay muchos hoy en día que rechazan la verdad. Hay muchos que todavía ven que están viviendo en un mundo de colores. Hay muchos que creen que el día de mañana va a ser mejor. Hay muchos que piensan que lo malo es bueno. Total. Incluso en nuestro mismo pueblo dicen, no debemos juzgar. Nosotros no estamos para juzgar. Y son permisivos en el pecado. Entonces, después de esto tenemos que ver por qué el ser humano actúa así. Hay una característica de las personas que actúan así. Y esa característica, aunque a algunos les parezca extraño, es de demonios. Y la Biblia habla claro en ese aspecto. Los demonios son tan reales como Satanás. Ellos nos odian. Por orden de su jefe, quieren nuestro fin. Y muchos le han abierto su corazón a los demonios en vez de abrir el corazón a Cristo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 21, Apocalipsis, que hoy en día está muy en moda, hay tremendos estudios de Apocalipsis. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo, y del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Después que se abrió el pozo del abismo y fueron atados multitudes de demonios bajo el mundo y al mando de Abadón, que está ahí en el versículo 11. Y tienen por rey estos demonios sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esas langostas son demonios, hermano. Esas langostas, ese humo que sube es tiniebla, oscuridad. Es algo que se necesita el Espíritu Santo para que nos revele. No es humo de incendio, no es humo de algo que se esté quemando, es tiniebla que sube del abismo para confundir al hombre, para atacarlo. Son demonios dirigidos por un principado y que tenía que atormentar a todo aquel que no tuviera el sello de Dios. Esto es para aquellos que van a quedar después del arrebatamiento. Aquí hay una advertencia no para la iglesia, la advertencia para aquellos que se van a quedar. ¿Cómo va a pasar esto en el mundo? ¿Cómo hay personas que ya se están anteponiendo, teniendo en su corazón a los enemigos de Dios, a demonios que no les van a permitir que el Señor los lleve cuando venga por su iglesia? Es una recomendación para todos aquellos que creen más en la mentira del diablo que en Dios.
Ahora, ¿qué es lo que es el sello de Dios? Lo que tiene todo hijo de Dios. Usted, yo, todos los que han nacido de nuevo, todos los que tienen a Jesucristo en su corazón, Dios lo ha sellado. Y ese sello está en cada uno de los hijos de Dios. Sello que nos da la identidad en la cual Satanás no nos puede tocar, no nos puede afectar, nos puede torturar externamente, pero jamás va a entrar al cuerpo de un cristiano. Jamás, porque no puede cohabitar el Espíritu Santo con un demonio. No sé si me está entendiendo. No puede cohabitar un demonio con el Espíritu Santo. Pero sí la pueden atormentar con mensajes, con ideas, con escenario tortuoso. Le pueden traer enfermedades. Pero en el solo ejercicio del poder de Dios, todas caerán a tierra en el nombre de Jesucristo. Por eso, pueblo de Dios, iglesia, es tiempo para invitar a esa gente. Es tiempo para decirle que abran su corazón, que eviten vivir cosas que no, en estos momentos no hay cómo decirlas, horrorosas. Hay cosas que van a acontecer y que hasta aquí se han venido aconteciendo. Todo este desorden que hay en el mundo, hermano, es una preparación. El otro día compartí un estudio y lo conversaba con mi esposa. Todo esto de desenfreno que hay, todo esto que hay de una cosa totalmente irracional, de estos géneros que están apareciendo, es porque ya hay un principado actuando. ¿Usted cree que las cosas que están pasando las dirige Dios o el hombre? El hombre no tiene poder para hacer cosas que están pasando hoy en día. El hombre está limitado. Y la ciencia que están ocupando no es una ciencia inventada por el hombre. ¿Hasta cuándo estarán ciegos? Es porque ya se está dando el lugar para que el Señor venga y saque a su iglesia de este escenario y empiece a desatar lo que Dios tiene planificado para los que le rechazan. Por eso el llamamiento es: sálete del equipo de los perdedores. Déjate de andar chuteando piedra. Déjate de andar renegando de Dios. Vive la vida como Dios quiere. Vívela en paz, sin pleito. Vívela buscando el estar bien mientras de ti dependa con los demás. Y no pierdas el tiempo discutiendo con gente que ya tiene la mente cauterizada. Que hoy día estamos viendo a tantos que se encierran en su idea, que ellos tienen razón. Aunque la historia diga otra cosa, ellos tienen razón. No pierdas el tiempo. Habla de cosas eternales, háblales de Cristo, invítale a que vengan a Cristo, a cualquiera que se te ponga por delante. Porque vas a salvar una vida y vas a cubrir multitud de pecados. Y en los cielos va a haber fiestas en las cuales vamos a participar en un futuro cercano. Dios es un Dios perdonador por excelencia, consolador. Es nuestro Padre eterno, aquel que vino, nos rescata del pecado y nos trae a su mundo de la luz. Anunciemos esas cosas. No perdamos el tiempo discutiendo. Nunca te vas a poner de acuerdo si discutes, tú sabes con quién. Si tú eres un hijo de Dios, alguien habita en ti y Él te va a dar el discernimiento para entender las cosas del Señor. Vámonos a 1 Corintios y con eso voy a concluir. En 1 Corintios hay una palabra muy certera. Capítulo 2. Versículo 6.
Mira lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios proclamó, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le amas tú a Dios? ¿Amas realmente al Señor? Hay cosas que tú vas a entender, pero el que no tenga el Espíritu Santo, el que no tenga ese amor hacia Dios, jamás lo van a entender. ¿Me estás siguiendo? Nunca lo van a entender. ¿Por qué? Porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Al decir mundo es espíritu del pecado, el espíritu de mentira. No lo hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que tenemos. Para que sepamos, hermanos, que no merecemos nada de lo que tenemos. Sin embargo, Dios nos ha dado cosas que otros no pueden tener, cosas que otros no pueden percibir, que aunque lo vean no lo van a entender, porque en su corazón no está la verdad de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por el espíritu humano, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿a quién? Aquel que no tiene a Dios en su corazón. Es un hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, usted, yo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Escuchó esto? Pero él juzga todas las cosas, porque él puede llamar malo a lo malo. Él le puede decir a una persona, oye, estás mal, estás pecando, no hagas eso. Juzga todo. Si no fuera así, las iglesias estarían llenas de mentira, de pecado, porque no habría quien dijera que eso no es así. Pero, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por esa razón, no pierda el tiempo. Siga adelante con la gente que le pone delante. No pierda saliva. No pierda energía. Consérvela para aquellos que cuando usted esté parado frente a ellos, su espíritu sienta que el Espíritu Santo le dice, háblale,
y no calle. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que nos dé esa claridad para seguir viviendo en un mundo difícil, pero el mundo difícil ya está conquistado. Y el Señor Jesús me dice, no temas, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Póngase en pie, por favor. Señor, muchas gracias te damos por estos momentos. Alabamos tu nombre que es sobre todo nombre. Haznos entender, Señor, que todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, va a quedar acá un día. Más, Señor, guíanos a preocuparnos de las cosas eternales, de honrar tu nombre, de cumplir los propósitos por los cuales fuimos llamados. Danos ese espíritu de paz, de mansedumbre, para no buscar la discordia, sino que la paz. Y ayúdanos a vivir como tú dijiste, buscando siempre la unidad. Bendice al pueblo de Dios, bendice a tus hijos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que haya un hijo suyo, Señor, donde quiera que esté un hijo suyo, que su promesa permanezca en él, para que él, Señor, conforme a lo que sea que esté viviendo, sepa que usted está con él. Gracias le damos por su palabra bendita y gracias por aquellos que la han oído y por los que la van a oír en adelante. Te bendecimos, te adoramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Consejerías, pedidos de oración, asistencia espiritual, estudios bíblicos. Solicítelos al WhatsApp más 569-9854-3233. El Mensajero, la radio.